Buenas tardes, muchísimas gracias. Gracias por esta maravillosa invitación y bueno, hemos quedado bastante animados con la presentación anterior y bastante receptivos a esta última temática de la jornada. Entonces espero que vengan pues con toda esa disposición para hablarles un poquito acerca de la importancia del pensamiento creativo en el sistema educativo y de evaluación. Digamos que la idea un poquito de esta charla es contarles acerca de cómo de una u otra manera desde el ICFES hemos venido resaltando esa importancia del pensamiento creativo en la educación, cuál ha sido nuestra experiencia en las pruebas pilotos de PISA y cuál es el proyecto, contarles un poquito acerca de ese proyecto piloto de evaluación del pensamiento creativo que estamos desarrollando. Muchas gracias por estar acá. En primer lugar, recordar pues un poco por qué empieza a aparecer y de nuevo por qué señalamos o resaltamos la importancia de la medición del pensamiento creativo y especialmente en educación. Entonces nuestro interés surge pues como ya lo hemos venido conversando, ¿cierto? Y se ha venido conversando a lo largo de la jornada de los cambios pues a los cuales nos estamos enfrentando, ¿verdad? Esos desafíos globales que de una u otra forma pues ha cambiado nuestra forma de interacción y que ahora incluso estamos cada vez más tendiendo a prepararnos para trabajos del futuro que aún no existen, ¿verdad? Y nuevas interacciones que todos los días nos sorprenden, mediados precisamente pues por esa cuarta revolución industrial y esas demandas del entorno que nos exigen, ¿verdad? Responder de una forma diferente, realizar transformaciones a nivel laborales, a nivel formativos y de una u otra forma estás preparados para responder a esos cambios. En ese sentido, pues nos estamos alineando, ¿verdad?, con diferentes organismos como la OSD, donde pues ya se ha empezado a reconocer la importancia del pensamiento creativo, pues para el desarrollo de nuestros países y una pues de las formas de hacerlo es a través de la medición de las pruebas PISA que ustedes conocen. De ahí, digamos que se han impulsado distintas iniciativas para poder identificar estas habilidades de nuestros estudiantes en este aspecto particularmente. No se nos puede olvidar, pues claramente que el sector cultural y creativo representa el 3% de la economía mundial y que pues es una de las fuentes principales de puestos de trabajo alrededor del mundo. En ese sentido, pues también digamos que resaltamos cómo en este sector es uno de los que más puestos de trabajo proporciona a los jóvenes entre 15 y 29 años y que de una u otra forma también la UNESCO, entidades como la UNESCO, han empezado a generar esa creación o a construir esa red de ciudades creativas desde el 2004 para promover pues cooperación hacia y entre las ciudades y identificar pues cómo la creatividad es un factor estratégico de desarrollo urbano sostenible y que no solamente, digamos, es un elemento aislado como de pronto durante mucho tiempo se pensaba o se delegaba a ciertas, digamos, disciplinas o a ciertos componentes, sino que finalmente se convierte en un factor estratégico de desarrollo urbano para distintas ciudades. Entre esas, pues ya encontramos reconocidas en estas ciudades creativas a Bogotá, Cali, Medellín, Buenaventura, Valledupar, como ciudades creativas de la gastronomía, de la música, entre otras que, digamos, han generado pues un realce de este factor. También digamos que uno de los elementos importantes que nos generó pues este interés por medir pensamiento creativo es un poco los resultados que han habido acerca de cuáles son esas diferentes competencias o que se han identificado esas diferentes competencias de una u otra manera desde el sector TIC que aparecen referenciadas como aquellas que tienen una mayor o tienen un mayor potencial de brecha en cuanto al capital humano, es decir, como qué es lo que las empresas están demandando y en este momento les hace falta. Y en ese sentido, pues aparece la creatividad como parte de ese top 10 de características de competencias transversales donde tenemos mayor brecha en el país. Entonces, por eso también está de una u otra manera ese interés de parte de nosotros para medir el pensamiento creativo. La creatividad en Colombia, pues claramente no es algo nuevo, o sea, aparece en diferentes referentes nacionales, ¿verdad? Donde se ha venido
resaltando su importancia, donde aparece incluso desde la Ley General de Educación, pasando pues por los diferentes planes nacionales, el de educación, el de desarrollo. También, digamos, permea pues nuestros lineamientos curriculares, derechos básicos de aprendizaje y demás, digamos, documentos importantes y relevantes para nosotros en política nacional. Digamos que ya los COMPES empiezan a señalar específicamente, necesitamos una herramienta para evaluar las habilidades del siglo XXI, entre ellas la creatividad, y pues de una u otra manera esa transformación digital o esa política de transformación digital e inteligencia artificial, pues requiere tener datos para poder fortalecer esos ecosistemas de innovación educativa y generar espacios de aprendizaje para la creatividad. En ese sentido, pues nosotros hemos dicho, bueno, necesitamos generar esa herramienta que le dé o le proporcione una utilidad para el país y que seguramente va a tener impacto en distintos sectores, en los sectores educativos, desde la política pública, ¿verdad? Para poder priorizar esos recursos de inversión social y fortalecer la gestión pública que venimos realizando. Claramente desde lo educativo apoyar el fortalecimiento del proceso de enseñanza, identificar esas áreas de mejora, más allá, digamos, de pensar todo el tiempo de solamente es importante matemáticas, lenguajes, ciencias naturales, claramente son importantes, pero ¿qué pasa con esas otras habilidades transversales que también impactan el entorno laboral? Por ejemplo, para el primer empleo, para la capacitación y actualización o para la especialización de las personas que actualmente hacen parte del sector productivo. Esperamos que de una u otra forma también esta herramienta pues permita generar, digamos, algunos apoyos a la empresa, ¿verdad? Pensando un poco como en los emprendimientos que cada vez más pues están teniendo un auge en nuestro país y generar espacios de innovación con los distintos laboratorios que varias universidades, entidades están empezando a generar con todo el movimiento de la cuarta revolución industrial. También pensando en macroproyectos de evaluación, que es nuestro quehacer en el ICFES, y es poder generar información importante para el país sobre esas habilidades relevantes que también son importantes en la educación y que de una u otra manera pues son transversales, pero se han dejado a lo mejor un poco de lado. Entonces, lo que queremos, pues fundamentalmente es poder aportar al desarrollo de nuestros ciudadanos, ¿verdad? De nuestros estudiantes para que estén preparados para ese mundo cambiante y que podamos identificar, pues, esas características. Eh, con base en ello, pues también les traigo por aquí unos daticos que están asociados a unos pues, indicadores macroeconómicos que también nos muestran esa relevancia, ¿verdad? Estamos en todo este escenario y digamos que si bien esta es una medición que se realizó pues en la Universidad de Toronto en el año 2015, ya estamos, digamos, también en falta de volver a realizar esa medición respecto al índice global de la creatividad, pero que de una u otra manera, pues lo que pretendía era identificar cómo se encuentran los países respecto a la creatividad. Entonces allí digamos que esa medición se hace a través de tres índices principales. Uno es el índice de tecnología, donde Colombia pues ocupó el puesto 79 de los países que estuvieron participando, y en ese sentido digamos que este índice pues está constituido por el porcentaje del PIB que es dedicado a desarrollo e investigación y que de una u otra manera también señala la cantidad de patentes producidas por cada uno de los países, el índice talento en el cual nosotros nos encontramos en el puesto 75 y en ese índice digamos que es constituido principalmente por la tasa de ocupación de las diferentes personas y la tasa de adultos con educación superior. Y también finalmente pues el índice de tolerancia en el cual Colombia pues estuvo posicionada en el puesto 36. Digamos que este índice se constituye más por el porcentaje de apertura a grupos étnicos, religiosos, a grupos minoritarios, también como algunas personas de la comunidad LGBTI. En este sentido, digamos que cuando miramos el índice global de creatividad, pues Colombia ocupa el puesto 71 de 112 países en total que participaron en este estudio y pues de una u otra manera pues eso se encuentra un valor asociado de 0,41 en una escala de 0 a 1. Eso nos muestra pues una realidad, ¿verdad? Nos muestra cómo nos encontramos. De nuevo esta medición pues es del 2015, pero va a cobrar importancia y va, digamos, de una u otra forma mostrándonos en dónde necesitamos avanzar y en dónde necesitamos también tener información para poder avanzar en el desarrollo de nuestro país.
También es importante tener en cuenta que ese mayor índice global de creatividad pues se relaciona con distintas variables macroeconómicas, ¿verdad? Que de una u otra forma están relacionadas pues con el desarrollo y el bienestar social, como son el mayor, digamos que aquí esta gráfica que estamos viendo lo que nos está mostrando es cómo se asocia, digamos, positivamente el índice global de creatividad en el cual nosotros ocupamos el puesto 71, ¿verdad? Pues de nuestro país, y cómo se relaciona con cada una de esas variables macroeconómicas. Entonces se relaciona positivamente con qué? Con un mayor ingreso per cápita, con un mayor índice de competitividad, con un mayor índice de emprendimiento, con un mayor índice de desarrollo humano y una mayor tasa de urbanización, y sin embargo, pues también de una u otra forma, pues genera una relación inversa con el coeficiente de Gini que finalmente nos está hablando pues de una mayor equidad, ¿no? Entonces, todo este escenario pues nos permite tener ese interés en la medición del pensamiento creativo. Y ahí entonces volvemos a decir, bueno, ¿por qué es importante medirlo? Para nosotros pues es importante tener un lenguaje común para comprender la competencia, ¿verdad? Hay distintos marcos de referencia, hay distintas formas de conceptualizar la creatividad y de pensar por qué es importante, y en ese sentido necesitamos unas bases claras y, digamos, comunes para poder promover. Entonces, de una u otra forma, nuestras preguntas estaban asociadas a cómo identificamos esta competencia en la práctica, qué es lo que nosotros pensamos que es una persona creativa, cómo de una u otra forma pues podemos medir una competencia que se desarrolla de forma transversal, ¿verdad? Todavía en nuestras instituciones no hacemos unas formaciones específicas que sean para desarrollar pensamiento creativo u otras de las habilidades del siglo XXI. Entonces, ¿cómo hacemos para medirlas si se desarrolla de forma transversal? ¿Y cómo le hacemos seguimiento al avance de esta competencia? ¿Cómo sabemos que en realidad estamos mejorando o estamos promoviendo mejoras en esas competencias? Entonces, en ese sentido, pues les contamos un poquito de nuestra experiencia en las pruebas piloto de PISA, que como les comentaba, la OSD pues ya empezó a poner los ojos en ello y en decir, es importante medirlo en nuestros estudiantes. Entonces, PISA pues realizó una primera medición. Ellos tienen un modelo que está pues un poco representado con este diagramita que tenemos aquí, en el cual se espera identificar tres competencias principales: generar ideas diversas, generar ideas creativas, evaluar y mejorar ideas. ¿A través de qué? De expresiones escritas, de expresiones visuales, de la solución de problemas científicos y la solución de problemas tecnológicos. En ese sentido, pues digamos que de una u otra forma, esta es una aplicación que proyecta realizar la OSD en distintos países a nivel mundial para el 2022, en ese sentido con estudiantes de 15 años, y pues precisamente pensar en cuál es esa competencia, identificar cómo los estudiantes pueden generar, mejorar ideas, evaluarlas, ¿verdad? Para que de una u otra forma pues lleguen a soluciones efectivas a problemas reales, avances en el conocimiento y también a diferentes expresiones efectivas de la imaginación. A veces digamos que se piensa que el pensamiento creativo está solamente relegado para ciertos tipos de profesiones o en ciertos tipos de escenarios, pero realmente es pensar cómo todos los problemas reales de nuestra cotidianidad, de nuestra sociedad, pues requieren de pensamiento creativo para poder solucionar. En ese sentido, pensar que las tareas que se van a pensar para esta evaluación no necesariamente o se están alejando precisamente de pensar que es un talento innato, que solamente unas personas lo pueden desarrollar, sino por el contrario, que todos tenemos un potencial de pensamiento creativo. En esa experiencia de medición que tuvimos, digamos, en Colombia, pues se realizó en el 2019, allí participaron pues 255 estudiantes entre 14 y 16 años para poder de una u otra forma identificar, bueno, qué podemos hacer en términos de la formulación de políticas, de esa herramienta de medición válida, fiable, práctica, que nos permita tomar decisiones basadas en la evidencia, no solamente de pronto en lo que pensábamos, en lo que creemos, en lo que identificamos, sino que tengamos datos que nos permitan avanzar como país.
De esta experiencia de medición de Colombia, pues acá les muestro algunas de los ejemplos, algunos ejemplos que están asociados pues a ese tipo de mediciones que se les realizaba. Entonces es cuando se espera que se generen ideas diversas a través de la expresión creativa, por ejemplo. Entonces aquí nosotros vemos algunos ejemplitos, como que por ejemplo los estudiantes pues se les presenten situaciones como que están jugando un juego en el que tengan que lanzar un dado, conectar distintas imágenes, digamos que están allí relacionadas y crear dos historias diferentes. Esta es una forma de hacer esa expresión, de generar ideas diversas. Otro tipo de tareas que se esperan, digamos, identificar, pues es en el entorno de evaluar y mejorar una idea, ¿no? Entonces, a partir de algo que ya existe, como una bicicleta, y pensar que la bicicleta se parte, pues, de la nueva, de la tecnología o de nuestro futuro, entonces, ¿cómo sería de una u otra manera instalar una cámara con un programa de reconocimiento facial a ese manubrio usando una pinza, ¿cierto? Y de una u otra forma lo que esperamos es que nuestros estudiantes pues puedan sugerir una mejora para hacer que esa idea sea más efectiva para evitar el robo de su bicicleta, por ejemplo. Esa es otra de las características. Y en generar ideas creativas pensando ya en solución de problemas sociales, entonces identificar, por ejemplo, que usted y sus amigos crearon una aplicación para teléfonos inteligentes que recompensa a sus usuarios por las acciones que hacen para ahorrar agua. ¿Cierto? Y ahí nos cuentan un poco, pues que digamos que lo que se espera es que el estudiante pueda encontrar una buena manera de promocionar para que la gente pueda descargar esa aplicación y pues a través de esa idea original promocionar. Entonces, como vemos, la idea es pensar en diferentes entornos, ¿verdad? Y además entornos cada vez más cercanos que nos permitan identificar cómo hacen uso pues del pensamiento creativo. Esto claramente pues implica muchos retos, ¿verdad? Un gran reto a nivel de aplicación nacional, un reto a nivel de calificación también, pero bueno, estamos trabajando en ello. Entonces, en esta experiencia de PISA que se encontró a través de la aplicación de estos ítems, por ejemplo, que estamos mostrando acá, no son los únicos, pero sí como algunos representativos. En ese sentido, pues Colombia fue el país pionero en validar los instrumentos en español, digamos que de los distintos países que participamos, fuimos el único de habla hispana que realizó pues un estudio de validación y que nuestros estudiantes participaron en ello. Todos los ítems o las preguntas que se aplicaron fueron revisados y adaptados a nuestro contexto local. Este estudio, digamos que nos permitió, pues de una u otra forma, realizar sugerencias para el ajuste de la traducción y la adaptación de las preguntas, así como la forma de codificar las respuestas de las personas, pues teniendo en cuenta nuestro entorno particular y nuestras características de lenguaje. También el ICFES en ese sentido, pues desarrolló un aplicativo denominado Plexi que nos permite o que permitió incorporar las preguntas que habían desarrollado para que los estudiantes pudiesen familiarizarse y realizar, digamos, la respuesta a sus preguntas. Y esta aplicación, pues finalmente lo que nos permitió fue enriquecer esa discusión sobre lo que implica la evaluación del pensamiento creativo, pues que es un fenómeno complejo, ¿verdad? Es una habilidad que implica muchas otras habilidades y muchos otros componentes y que de una u otra forma, pues eso nos abrió paso para pensar cómo evaluamos esta competencia, cómo podemos calificarla y cómo de una u otra forma esto nos va a permitir retroalimentar en los diferentes escenarios en los que se mueven nuestros estudiantes. Entonces, pues estas reflexiones nos llevaron a qué? Nos llevaron a plantearnos un proyecto piloto de evaluación del pensamiento creativo. Entonces, a partir de toda esta experiencia que tuvimos con PISA, a partir de todo lo que se pudo recolectar de información y el estudio que se hizo para Colombia, entonces nosotros dijimos como instituto de evaluación, decir, bueno, planteemos entonces una medición que nos permite identificar ese potencial creativo de nuestros jóvenes de secundaria y media y que de una u otra manera pues esa herramienta se vincule a toda la política nacional, a toda la promoción que estamos haciendo desde los diferentes sectores y fortalezcamos esos procesos de enseñanza para pues promover tanto el emprendimiento como la innovación en nuestro país. Digamos que en esta idea, pues nosotros ya hemos avanzado en diferentes etapas del proyecto. Claramente iniciamos siempre con una revisión de literatura. Ustedes saben que pues todos los procesos de medición implican una fuerte, digamos, una fuerte revisión y un fuerte sustento teórico para garantizar que esas herramientas que estamos usando en realidad nos van a dar cuenta de lo que queremos medir y que queremos medir el pensamiento creativo.
Este proyecto ha sido un proyecto muy bonito, hemos podido tener la oportunidad de conversar con distintos aliados, expertos de la academia, instituciones públicas, empresa privada, diferentes organizaciones pues, gubernamentales, hemos extendido la invitación a diferentes personas para decir, vengan, sentémonos y hablemos del pensamiento creativo y hablemos de cómo podemos hacer esta medición para garantizar que nos dé una información valiosa para todos los sectores, que es de una u otra forma la invitación que debemos seguir como cultivando y es no sigamos trabajando de manera aislada, sino cada vez más interrelacionémonos para poder garantizar o para poder llegar a más sectores y que podamos tener todas las miradas, ¿no? Eso también es, digamos que es un elemento importante desde el instituto y es cómo hacemos para integrar la mirada de los distintos actores y garantizar que nuestros usuarios finales, que en este caso son nuestros estudiantes, pues puedan realmente tener una evaluación de calidad. A partir de esas conversaciones con distintos aliados, pues hemos analizado esa información, hemos diseñado un modelo de medida que en este momento está en proceso de construcción y esperamos que en una próxima oportunidad ya podamos mostrar estos avances de esos aportes de los expertos de la academia, de la empresa, de las diferentes, digamos, de los ministerios también que han participado acá, pues hemos tomado todos esos aportes, hemos estado identificando cuáles son esas características asociadas al pensamiento creativo y depurando un poco la información, ¿verdad? Porque empezamos a aparecer, o sea, si ustedes en este momento les preguntáramos, bueno, ¿qué se imaginan, verdad? Cuando piensan en una persona creativa, una persona que tiene pensamiento creativo, ¿qué se les viene a su cabeza? Entonces ahí empiezan a salir un montón de características, ¿verdad? Como personas que piensan fuera de la caja, nos decían algunos hipster, ingenio, humanidad. Todas esas características nosotros las organizamos claramente alrededor de la literatura científica y de las distintas formas de medir pensamiento creativo. ¿Eso a qué nos llevó? A pensar que esta es una competencia que no es netamente cognitiva, ¿verdad? Como lo pensaban, digamos, algunos teóricos al inicio, que se asociaba con inteligencia o que era solamente destinada a personas únicas e irrepetibles que nacían cada cierto periodo de tiempo, sino que digamos que hay una mezcla de características relacionadas con esos procesos cognitivos o unos procesos de pensamiento un poco más estructurados y digamos que requieren una capacidad asociada, por ejemplo, a la resolución de problemas, al pensamiento crítico, ¿verdad? Tenemos otras, digamos, otras características relacionadas con la persona. Entonces, ¿quién es la persona que tiene ese pensamiento creativo? Entonces, es una persona comprometida. Todas estas características, teníamos más de 100 características que fueron mencionadas por los distintos aliados que participaron en nuestras mesas de trabajo. Entonces, decían comprometidos, curiosos, de mente abierta, recursivos. También decíamos, pero ojo, no podemos desconocer el contexto. No podemos desconocer que ese pensamiento creativo se da en un entorno. Entonces, ¿cuáles son los dominios que tienen? Por ejemplo, ¿qué dominios tienes respecto a las tecnologías de la información y de la comunicación? ¿Qué posibilidades de innovar tienen? ¿Cuál es el ambiente? Si el ambiente es libre o es más restrictivo. Entonces, en esas características, pues hemos venido centrando y realizando un poco este aporte y pensar y dejar también esa reflexión de cómo nosotros como seres humanos, aunque a veces la evaluación puede ser segmentada para identificar algunos aspectos. Necesitamos cada vez más y nos estamos moviendo a unos espacios en los que somos y necesitamos unas habilidades transversales para poder responder a estos elementos cambiantes de nuestro entorno. Entonces, ¿cuáles han sido esos retos? Pues pensar si es posible operacionalizar esas características que nos sugieren las diferentes personas que han trabajado con nosotros. ¿Cuál de estas características ya se han podido abordar desde la academia? ¿Cómo se definen? ¿Cómo las podemos agrupar? ¿Qué relación hay entre estas características para poderlas medir? Aquí tenemos muchos retos y unos retos muy grandes respecto a la evaluación y más respecto a la evaluación masiva para poder llegar a todos nuestros estudiantes. ¿Cuál es la proyección general para cerrar un poquito y dejarlos también que ustedes sé que están ya en hora de almuerzo y para continuar con la sesión de la tarde? Y es, en este momento estamos definiendo ese modelo teórico que pues nos va a permitir tener
unas evidencias que sustenten la medición que vamos a realizar, que nos permitan dar cuenta de ese pensamiento creativo. Estamos iniciando a partir de esta definición que estamos construyendo este año. El siguiente año esperamos hacer la construcción de ese instrumento para una prevalidación y comenzar el diseño en un entorno virtual de evaluación desde una plataforma digital. Digamos que las múltiples reflexiones a lo que nos llevan es un proceso de pensamiento complejo y que no solamente es de pensamiento, como les decía anteriormente, donde se articulan actitudes de la persona, algunos elementos del contexto y que todo eso esté incluido en una medición que digamos, además esperamos hacer desde una plataforma virtual y que nos dé unos resultados que sean valiosos para el país. Es el reto que tenemos en este momento y que esperamos compartir con ustedes más adelante y dejarlos un poquito como con este interés de cómo está nuestro pensamiento creativo y de cómo de una u otra forma esa información nos va a permitir avanzar. Si tienen alguna observación, si quieren hacer parte de esta iniciativa, pues los invitamos a escribirnos. Tenemos un correíto de pensamientocreativo@icfes.gov.co para poder seguir recibiendo aportes de los diferentes sectores. Y bueno, espero que toda esta información de la que conversamos el día de hoy pues sea de bastante utilidad. Muchísimas gracias a todos y gracias por la invitación. Espero verlos en otra ocasión.